En este episodio vamos a hablar sobre la regla número 12, si te encuentras un gato por la calle, acarícialo. Hoy me acompaña Jorge Velarde Rosso. Yo soy team perros, digamos. Me encantan los perros. A mí me encantan los dos. Amo los animales, así que no tengo ningún problema con los dos. Además, yo soy medio alérgico a los gatos. Hasta la anécdota como he descubierto que soy alérgico es chistosa, así porque estábamos en un restaurante en un viaje con mi hermana y unos amigos y estaban acariciando al gato y me picaban los ojos y yo no sabía qué era y al final terminó súper hinchado y es el pelo del gato, soy un poco alérgico. Igual, aunque no creas, pero me han pasado varias experiencias donde he tenido que tener a gatos y me han encantado, así que... Y Jordan Peterson, lo empezamos así porque Jordan Peterson justamente, ¿no? O sea, como el capítulo se llama Acaricia un gato en la calle, empieza contando por esta pelea incluso, digamos, ¿no? O sea, los que somos pro perros, pro gatos, dice, no, por si acaso tengo un perro también, para que, incluso lo explica, ¿no? O sea, dice, como los seres humanos nos gusta formar equipos para que los que son a favor de los perros, digamos, o prefieren los perros, no renieguen, digamos. Claro, dice, no se ofenden. Y vamos a ver al final, pero por qué tiene que ser un gato para entender el sentido del capítulo que quiere darle Jordan Peterson. Y en este episodio tampoco es excluyente, ¿no? Que habla de otras cosas aún más grandes que solamente lo que engloba el título. Entonces, exacto, no te preocupes que al final le vamos a dar un sentido. Eso. Pero... No importa si eres team perro o team gato. Todo va a estar bien. Y bueno, comenzamos hablando, Jordan toca de manera directa y a partir de su experiencia lo que es el sufrimiento y las limitaciones, ¿no? George, entonces contanos tú cómo has podido ver esa parte. Bueno, lo interesante, incluso lo mencionábamos, ¿no? O sea, te genera el capítulo, digamos, cierta empatía por la hija de Jordan Peterson, porque para contar justamente, ¿no? Esta última regla utiliza el caso personal de su hija y cómo a partir de una enfermedad que ella tiene en las articulaciones, él como padre, ¿no? Y como familia tienen que vivir la durísima experiencia, ¿no? Que es eso, ¿no? Estas enfermedades raras o complejas o largas, o menciona también el caso de una paciente que su esposo muere con cáncer, ¿no? Entonces, el tema central del capítulo no son tanto los perros y los gatos, es cierto, sino es lo que tú dices, ¿no? El sufrimiento y las limitaciones de la vida cotidiana, de la vida humana. Y la cosa se pone más fregada cuando uno piensa, ¿no? ¿Por qué a una niña? ¿Por qué a esta tal persona si es tan buena? ¿Por qué Dios? No entiendo. Entonces, Jordan también invita un poco a parar esas preguntas y usar esas limitaciones a nuestro favor, ¿no? Dice que la esencia también del ser son esas limitaciones, porque si no hubieran esas limitaciones, como él en algún momento habla de Superman, cuando Superman ya podía hacerlo todo, tenía todos los poderes del mundo, derrota a todos, ya no es tan interesante, claro. O sea, ya la gente dice, bueno, ok, ya, chao, me voy a otras cosas, ¿no? Sí, y es interesante justamente, ¿no? O sea, ese ejemplo que ponen, ¿no? O sea, de si no existieran estos retos, si no existieran estas dificultades, la vida sería aburrida y en cierto sentido, ¿no? Que valga la redundancia, no tendría sentido tampoco, ¿no? Es como un juego que si se vuelve fácil deja de ser entretenido y es interesante porque te muestra, como es la última regla de este libro, en cierto sentido ya está como cerrando el mismo libro, ¿no? O sea, lo que hablábamos desde el principio. Esa tensión entre el orden y el caos, el equilibrio entre el yin, el yang, todo esto que va mencionando a lo largo del libro, ¿no? O sea, tiene que ver justamente con esta última parte, ¿no? Y lo habíamos hablado desde el principio también, me acuerdo, ¿no? O sea, si el sentido de la vida fuera simplemente ser feliz, todas estas preguntas carecerían de sentido y también de respuesta. Eso es lo más interesante, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido del dolor? Parte del enorme misterio es justamente que no hay una respuesta clara, ¿no? Parece sin sentido, ¿no? Y lo que tú mencionabas, que tiene que ver con
un ámbito cultural más occidental, más cristiano, ¿no? O sea, si Dios es bueno, ¿por qué hay mal? ¿No? Lo digo así a propósito, porque en otras culturas, en otras épocas, la pregunta no se plantea así. El mundo ya es malo de por sí. Los dioses paganos no son buenos necesariamente. Ujú. Por eso hay que hacer sacrificios y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, la pregunta de cuál es el sentido del dolor está en todas las tradiciones religiosas y en todas las culturas. Por eso decía, no hay una única respuesta, ¿no? Es uno de los grandes misterios de la vida humana. Y como yo también lo he podido interpretar, ¿no? A lo largo del libro y sobre todo en este capítulo, es que Jordan nos invita a aceptar este caos, a aceptar estas crisis, a enfrentarlas y por último abrazarlas también, ¿no? Él me hacía dar cuenta a mí de algo súper importante y es que él decía, tú no amas a las personas a pesar de sus limitaciones, sino a causa de ellas. Ujú. Justo él igual habla de uno de sus hijos que él decía, Julián. pucha, es tan chiquitito que, ay, quisiera que nadie lo lastime, que siempre esté bien, pero no, o sea, si quizá no tuviera esas debilidades, ese tipo de cosas, no sería quien es, no sería ese niño tan bonito. Entonces, es verdad, ¿no? Ujú. Y es darnos cuenta de que muchas veces las limitaciones siempre las situamos como algo totalmente negativo y hasta las evitamos y no es que podemos evitarlas, sino que evitamos aceptarlas. Ujú. Y eso puede ser peligroso también porque te genera yo creo que eso te genera un sufrimiento constante, mucho más del que puedes tener aceptando la situación y enfrentándote, ¿no? A ella. Y mencionas bien esto porque justamente yo había marcado una de esas partes, ¿no? O sea, que dice, ¿no? O sea, si hubiera podido cambiarlo, se pregunta, ¿no? O sea, ¿qué hubiera hecho, no? Y lo describe así, lo hubiera hecho más alto, incluso lo hubiera hecho de titanio para que no le pase nada, pero obviamente se da cuenta, está exagerando, ¿no? Pero ese no hubiera sido mi hijo, no hubiera sido un ser humano, porque acá está lo interesante también de eso, ¿no? O sea, lo que tú decías, a la gente que queremos, ¿no? Y que nos quiere, siempre es un diálogo, ¿no? Es justamente por esas limitaciones que nos hacen a nosotros quienes somos. Porque si fuéramos, estábamos hablando hace un rato de los equipos, ¿no? O sea, si fuéramos como los celulares o todas estas cosas que son estándar y entonces, o todos tienen ese mismo defecto, ¿no? Por una cuestión de fábrica, digamos, o ninguno tiene ese defecto. Y no, pues entonces no estableces una relación con una cosa así, ¿no? O sea, Mm. todos los celulares de la misma marca, del mismo modelo, tienen, ¿no? Esas características. Por eso, en definitiva, no pasa nada si los terminamos cambiando cuando se desactualizan. No así con las personas, ¿no? Porque las personas justamente, o sea, los límites del otro también, eso es interesante, que me hacía pensar a mí el capítulo, también me obligan a mí a mejorar, ¿no? O sea, el que el otro me ponga en esa situación medio de caos, ¿no? O sea, me obliga a mí a ver cómo soluciono yo este problema, justamente si el interés es mantener el vínculo, ¿no? Porque lo que hablábamos también cuando preparábamos esto, parte del problema me parece contemporáneo, es que lo que tú has dicho, ¿no? Le queremos huir a lo difícil, le queremos huir al sufrimiento, le queremos huir a cuando las cosas se ponen complicadas, ya cambiaremos, ¿no? Ujú. Cuando en realidad está en ese proceso de sobrellevar y pasar las limitaciones y el sufrimiento que implica también tener amigos, etcétera, formar una Pasar familia, crisis, pasar crisis, enfermedades. exactamente, ¿no? O sea, y justo hablábamos eso, ¿no? Qué consolador es también, ¿no? Saber que la familia, en principio, la gente que queremos, está ahí cuando estamos sufriendo. Ujú. Esa es la clave, justamente decimos, ¿no? Los verdaderos amigos son no los que están en la fiesta. Sino los que están en los momentos más duros. Está Perdón. bien, se vale, se vale. Bueno, Eh, hay porque, una... No, dale, dale. porque justamente, ¿no? Ahí está parte de este reto de lo que dice Jordan Peterson, ¿no? Cuando cuenta toda la historia de cómo su hija Mikaela tiene un problema de salud así en las articulaciones que hace que una niña de 5 años tenga dolores reumáticos como si fuera un anciano de 80. Y hasta que pensaba que eran normales, ¿no? Y no los hablaba hasta que luego de grandecita ya dice, cuando jugábamos a esto era normal que me duelan los pies, o sea, Claro, súper súper. intenso. Y hay una parte en particular del capítulo que a mí me encantó, que no es tan explícita, pero
es como que Jordan llega al punto de decir, bueno, cuando pasas una crisis así de grande, esto es lo que puedes hacer. Y la esencia en eso a mí me ha parecido que a pesar de la pesadilla que puede haber sido, o sea, ver sufrir a tu hija, al no saber qué hacer, que cada vez las noticias sean peores, han aprendido a cómo lidiar con esto, ¿no? Entonces él pone unas pautas como, por ejemplo, date un momento en el día para hablar de la enfermedad o para pensar cómo vas a lidiar con ella, ¿no? Cuando a veces uno piensa que es todo lo contrario, ¿no? Que la esperanza y la fe están de mano de decir, no, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, ¿no? Ajá. Cuando es bueno darte un tiempo en el día, que no sea en la noche porque no vas a poder dormir, que no sea muy tarde, pienses, bueno, estructures bien cómo lo vas a lidiar, qué es lo que está sucediendo y sigas adelante, ¿no? Entonces me parece súper importante ese tipo de aprendizaje, que es lo que normalmente te trae en todas las crisis y es que sabes ser una persona resiliente y receptiva, ¿no? Y además, o sea, lo dices bien, porque quizá para no irnos solo a estas palabras de moda, pero que terminan siendo abstractas, ¿no? O sea, de esto, ¿no? De ser resiliente o perseverante, porque de última, cuando estás sufriendo, lo que menos quieres es perseverar, sino es, quiero que esto termine ya. Pero vuelvo a eso, ¿no? O sea, a lo que tú has dicho, ¿no? Quizá la respuesta del por qué no es el momento para tratar ese tema, como decía, no es parte del misterio, pero sí hay una especie, como tú dices, del para qué, digamos, o qué puedo sacar de esta crisis. Y en el mismo caso que cuenta Jordan Peterson, lo mencionábamos cuando preparábamos el podcast, ¿no? Justamente lo que lo hace buen padre es el haberse encargado justamente de tratar y acompañar a su hija. Porque en última instancia, esto es lo súper fuerte de la situación que él cuenta, pero pasa con otro tipo de enfermedades, con la vejez, con la soledad, con el cáncer, cualquiera de estas cosas, ¿no? La gente que nos quiere o cuando queremos a alguien que está así, no podemos solucionarle el problema. Eso es por eso lo de las limitaciones, es quisiera hacer algo, pero no puedo. Y aceptar esa limitación es saber, te acompaño, aunque yo también estoy sufriendo, porque lo peor es sufrir solo, ¿no? De última, y a eso es a lo que me iba, ¿no? O sea, y lo veíamos porque como en el mundo hace poco ha sido el Día del Padre, justamente en el Twitter Micaela ponía un tweet bien bonito, digamos, ¿no? O sea, de gracias por que me has enseñado a ser una persona independiente, a pensar por mí misma. Y si no sabes la historia, parecía así como... Una felicitación común y corriente, ¿no? Claro, También, o sea, como... algo lindo y ahí, ¿no? Pero... Y muestra realmente, o sea, que eso, digamos, ¿no? En este caso a Peterson lo hacen. Y es lo mismo que hablábamos, ¿no? O sea, un buen amigo es el que, ¿no? Te acompaña justo en el momento del problema, no el que está el día de tu cumpleaños en la joda, digamos, ¿no? Y lo fuerte de estas crisis es que la vida no para, ¿no? La vida sigue, aún tienes cosas de las que hacerte cargo. Entonces Jordan también plantea eso, ¿no? Seguí haciendo lo que tienes que hacer, ordena lo que puedas ordenar, hazte cargo de lo que tienes que hacer, date ese momento, sí, para pensar y planear, pero tienes que seguir y eso es lo duro, ¿no? Eso También porque... y los que hemos vivido pérdidas cercanas sabemos lo tremendamente duro que es eso, porque realmente es como un lapo así, ¿no? Un golpe de la realidad, es decir, tú estás destruido por dentro, tienes así un dolor tremendo y la realidad te dice, sí, mañana tienes que seguir viviendo y tienes la misma reunión y el problema otro sigue ahí y dices, pero... O sea, es como que hay esa sensación, pero el mundo debería parar porque necesito que el mundo pare. Y por eso vuelvo a eso. Es como un golpe muy duro de la realidad. Es decir, el mundo no va a parar. O sea, puedes estar roto, pero el mundo no va a parar. Y no es que no hay que estar roto. Justamente lo que tú dices es hay que aprender a mantener esos lazos que te ayuden a sostener. Porque por un tiempo no puedes hacer mucho más que sobrevivir, digamos. Y lo lindo, a pesar de lo racional que yo considero que es Jordan, es que igual te escribe y te dice, ¿sabes qué? Pedí un deseo a esa estrella, compórtate coherente con ese deseo que quieres alcanzar, seguí adelante y lo importante está en que reconocer que los seres humanos somos capaces de soportar muchísimo dolor y que lo que hace que sea un poquito más fácil lidiar con todo esto es aceptar lo bueno del ser, o sea, y las cosas buenas que hay, ¿no? Entonces, básicamente, como yo lo había interpretado, ¿no? Es abrazar la crisis, abrazar el problema y ármate de valor, porque él decía, no, esto no es una batalla, es una guerra con miles de batallas. Exactamente. Entonces te tienes que poner fuerte. Y ahí está
te vas acercando justamente para mí la parte más interesante del libro, o del libro, perdón, del capítulo, ¿no? El libro tiene varias cosas interesantes, ya las veremos más adelante, pero del capítulo, ¿no? O sea, donde es cierto, estas situaciones pueden generarte, un poco lo comentábamos también, ¿no? O sea, el típico amargado, ¿no? O sea, quería leer una parte del libro porque está muy, muy clarita, ¿no? Dice, cito, odiar la vida, despreciarla, incluso si por el incuestionable dolor que inflige, tan solo sirve para empeorarla aún más de manera insoportable. No supone una auténtica protesta, ni tiene nada de bueno. No es sino el deseo de producir sufrimiento por producirlo. Y esa es la misma esencia del mal. O sea, es súper fuerte y es bien hasta filosófico lo que dice aquí. Claro. O sea, sí, la vida va a ponerte y problemas y siempre vas a encontrar problemas, desde los pequeños hasta los grandes. Eso no justifica odiar la vida. Por eso dice, ¿no? Odiarla, despreciarla. O querer acabar con la humanidad, como hemos visto en anteriores En otro episodio, ¿no? claro. Justamente lo menciona, pues, en el sentido de decir, y tiene que ver por eso con esta cuestión filosófica. O sea, esa no es la respuesta, porque lo único que vas a hacer, y esa es la esencia del mal, es reforzar ese principio ya voluntariamente. Porque lo fuerte de una enfermedad es que, ¿por qué a mí? ¿Por qué a los míos? No hay respuesta para eso. Entonces, si no sabes manejar ese dolor, te vas a volver eso, ¿no? El amargado, el odiador, por decirlo así, de la vida. Y lo grave de eso es que ya es una decisión que no ayuda a solucionar el problema, sino que lo empeora. Totalmente. Porque ya no vas a estar eso, ¿no? O sea, en vez de acompañar pacientemente, digamos, ¿no? A la persona que está con la enfermedad, vas a hacer de ese momento, lo vas a dejar solo porque estás evitando el problema, o no sé, puede ser terrible, Es ¿no? lo que hablábamos de las decisiones que tomas a partir del odio y del resentimiento, ¿no? No lo haces a partir del amor, que al final de cuentas es una energía, un sentimiento que trae muchas cosas buenas, ¿no? Exacto. O sea, porque volvemos, estos golpes así tan duros de la vida, en muchos sentidos no tienen solución. Eso, el mundo no se va a parar porque haya perdido un ser querido o porque esté enfermo. ¿Y cómo sobrevivo? Por eso decía, ¿cómo sobrevivo esa etapa? Justamente al no estar solo, al saber mantener esos vínculos de amistad, de familia. No perder la esperanza, pero ser realista. Exactamente. Pero lidiar de la mejor manera para ser más llevadero, ¿no? Todo el dolor. Y de hecho, me pongo a pensar, ¿no? No sé, un personaje que yo admiro muchísimo, la Madre Teresa de Calcuta, justamente cuando le preguntaban varias veces, pero lo que usted hace no soluciona el problema. Y ella decía, yo no puedo solucionar la pobreza, pero mi misión es que la gente que se está muriendo en la calle no se muera en la calle, sino se muera alguien agarrándole la mano y diciéndole, no estás solo. Y esa es una manera humana de llevar el dolor, de la muerte, la pérdida, justamente estas limitaciones. Es durísimo, sí, pero volvemos a lo del principio del podcast y del libro, ¿no? O sea, si no aprendes a ver la realidad como es, ¿no? En vez de como quieres que sea, sino lo que tú dices, abrazas el caos que se te va a presentar, porque finalmente la enfermedad es eso, un tipo de desorden, ¿no? Algo que no debería estar ahí, que aparece, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? O sea, ¿por qué una niña de 5 años tiene una enfermedad de un mayor de 80? No debería ser así, no debería ser así. Pero es lo que hay. Claro. Así que, ¿qué hacemos? ¿Qué haces? ¿Protestas contra Dios, la vida, el universo, el karma, lo que quieras llamarlo? O usas esa energía para poder hacer otras cosas. Exactamente. Y ahora, George, contanos el título, o sea, ¿qué tenía que ver con todo esto que hemos Claro. hablado? Sí, no, y lo interesante es, déjame buscar la cita, porque lo que dice, ¿no? O sea, después de haber hecho esa aclaración sobre los perros, dice, ¿por qué la imagen del gato? Y justo también lo estábamos hablando ahorita, ¿no? También para leer y no resumir mal, digamos, lo que dice, ¿no? O sea, los gatos son criaturas particulares, dice Peterson. No son ni sociales ni jerárquicos, o como muchos lo son puntualmente, o sea, en algunos momentos con algunas personas, ¿no? Están domesticados a medias. Son como un pequeño tigre, o sea, lo puedes tener en tu casa porque es chiquitito, digamos, pero tiene exactamente la misma naturaleza del tigre o del león. No hacen trucos, no son amistosos, o lo son en sus propios términos. A los perros los hemos domado, pero los gatos han tomado una decisión. Parecen estar dispuestos a interactuar con los humanos por motivos extraños que solo los comprenden.
Para mí los gatos, esta es la parte importante, son una manifestación de la naturaleza, del ser, en una forma casi perfecta. Porque, y esto me ha hecho pensar harto, pues, justamente, ¿no? Esa independencia, esa indiferencia que tienen los gatos hacia los seres humanos, que sí, te quieren, pero también no, digamos. Uh-huh. Él lo ve como esa metáfora de, así es la vida, ¿no? A veces te va a acariciar, pero también te puede arañar, ¿no? Los amantes de los gatos saben, ¿no? O sea, que los pueden dejar arañados y yo no entiendo, por eso, yo soy team perros, o sea, es como que los siguen queriendo. Pero Jordan Peterson me ha hecho pensar eso, pues es que es justamente la vida es esa también. Y es lo interesante del título, ¿no? Porque yo igual cuando le hemos leído al principio hemos dicho, ¿por qué no perros? Claro. Ay, no, ¿por qué gatos? Y es porque te raya igual pensar, usualmente no ves muchos gatos, pero igual lo he entendido, ¿no? Como que si ves un gato, a pesar de los riesgos y todo, a pesar de que no sabes qué puede suceder, acarícialo, intenta acariciarlo. Y justo, ¿no? O sea, como tú dices, la diferencia, el perro, incluso un perro en la calle, justamente como el pobre necesita cariño, son súper dóciles en general. Entonces, un poquito de cariño y te va a acompañar hasta tu casa, digamos, ¿no? En cambio, el gato, ¿no? No es tan fácil de acariciar, ¿no? O sea, lo tienes que como convencer de alguna manera, ¿no? O sea, por ahí hasta son más huraños, ¿no? Hay ciudades que están infestadas de gatos, ¿no? Roma es la más famosa, o sea, donde hay miles de gatos, ¿no? Y la gente se cruza con los gatos todo el tiempo. Y otras ciudades. Aquí quizá, como dices, no es tan común. Pero, digamos, lo importante es esa imagen, ¿no? La vida es como un gato, dice Jordan Peterson, ¿no? O sea, puede jugar contigo un rato y después olvidarse de ti, ¿no? Y después hasta ser agresivo. Y acá está lo interesante, la señal, ¿no? O sea, por eso decía, y en ese sentido me ha hecho pensar, yo tengo gente que también es team gato, digamos, están ahí y siguen siendo sus mascotas y lo siguen queriendo y lo siguen mimando y lo siguen cuidando. Y quizá eso es lo que quiere decir Jordan Peterson, ¿no? O sea, si la vida te sonríe, por ponerle una manera cliché, sonreíle tú también, pues, ¿no? Y si no te está sonriendo, aprende, es parte de la lección. No odies la vida, no te rebeles contra eso. Y eso me parece que es por eso lo que tú dices, la imagen de por qué tenía que ser gato y no un perro, digamos, ¿no? O sea, y es bien explícito el mismo libro. Entonces, si encuentras un gato en la calle, acarícialo. No te pierdas el siguiente episodio donde hablaremos de las conclusiones del libro. Mundo Posible es un podcast de Libera Bolivia. Estamos acá gracias a la Fundación Friedrich Naumann, Países Andinos. No te olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Mundo Posible Podcast en Instagram y en Facebook. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de los participantes y no necesariamente representan la opinión de la Fundación Friedrich Naumann, Países Andinos.